Buenas noches, mi nombre es Alejandra Rodríguez, perteneciente a la tecnología de procesos químicos industriales en la Universidad de EXI. En este espacio vamos a tratar temas sobre la reactividad de alquenos, específicamente en la hidroboración, oxidación y también en los compuestos carbonílicos en el tema de la formación de iminos. Como primera instancia, vamos a abarcar el tema de la hidroboración teniendo en cuenta de que esta es una síntesis orgánica en donde se reaccionan los boranos o los diboranos con los alquenos, produciendo de esta manera un trialquilborano. Este es un compuesto que al oxidarse con el peróxido de hidrógeno en presencia de un medio alcalino genera un alcohol primario. Durante el mecanismo de reacción se debe tener en cuenta que como primera instancia debemos tener el alqueno para que éste a su vez reaccione con el borano y por último se oxide con el peróxido de hidrógeno y el medio alcalino. A su vez, este genera un alcohol primario y también un ácido bórico como resultado de esta reacción. En la etapa número 1 de la reacción se tiene en cuenta que se rompen y se forman enlaces al mismo tiempo. A su vez se genera una reacción llamada anti-Markovnikov, en la cual el boro se suma al carbono menos sustituido y el hidrógeno al carbono más sustituido. El boro y el hidrógeno se agregan simultáneamente a la misma cara del alqueno, generando de esta manera una estereoquímica 100. En la etapa número 2 es importante señalar que esta reacción continúa 2 veces más hasta que los 3 hidrógenos del borano hayan reaccionado totalmente con el alqueno hasta formar el trialquilborano. A su vez, en la etapa número 3, para generar todo el tema de la oxidación, se utiliza el peróxido de hidrógeno, el cual actúa como nucleófilo, donando los electrones al trialquilborano. Y como etapa final del proceso de oxidación, el trialquilborato reacciona con el medio alcalino para dar el ácido bórico y a su vez generar el OH del alcohol. En cuanto a los compuestos carbonílicos, en este caso vamos a hablar sobre el tema de la formación de las iminas. Estos compuestos se forman a partir de los carbonilos, aldehídos o cetonas y de las aminas. También tienen un proceso totalmente reversible catalizado. La adhesión nucleófila se hace por medio de un ácido y la transferencia de los protones van del nitrógeno al oxígeno para producir un aminoalcohol neutro o una carbinolamina. En cuanto a los mecanismos de reacción, es importante tener la reacción de un aldehído o una acetona con una amina primaria y el paso clave es la adhesión nucleófila para reproducir la carbinolamina intermedia, la cual pierde el agua para dar una imina, como se muestra en este caso. Etanal más metilamina en un medio ácido produce una imina con la liberación de una molécula de agua. El pH es fundamental, este debe estar en 4.5 para que la reacción tenga una velocidad suficiente. En cuanto a la etapa número 1, se debe tener en cuenta que el medio ácido es parte fundamental para la protonación del oxígeno y que éste cree gran polaridad entre el enlace carbono-oxígeno con el fin de que ésta tenga una carga mucho más alta y se pueda generar la reacción con mayor probabilidad. En cuanto a la segunda etapa, se debe tener en cuenta que los pares solitarios del nitrógeno son los que atacan el carbono. De esta manera la carga pasa hacia el oxígeno y a su vez se crea el grupo OH junto con la formación del enlace carbono-nitrógeno. Esta reacción da paso al equilibrio ácido-base. En la tercera etapa se tiene en cuenta el equilibrio ácido-base. Este equilibrio lo genera el medio ácido que se adiciona inicialmente. Para la reacción, en esta ocurre un intercambio de protones en el cual se aportan el grupo OH, que es el restante o el grupo saliente de la etapa número 2, convirtiéndolo en un grupo OH2, es decir, en un grupo ozono. Para la cuarta etapa se tiene en cuenta la pérdida del agua, ya que el nitrógeno cede los electrones y a su vez crea un enlace doble con el carbón. De esta manera se separa la molécula del agua para la obtención de la amina. En este caso se debe tener en cuenta que los electrones no enlazados del nitrógeno son los que generan la expulsión del agua. Por último, que es el quinto, la desprotonación del catión imonio. Esto ocurre por la liberación del protón hidrógeno y a su vez genera una imina neutra, para así generar la formación de las iminas.